oportunidad me toca presentarle a un paisano. Él es Franklin Hosto, quien nos visita aquí en la República Dominicana, pero siempre tenemos algo de qué hablar importante en esta sección, como por ejemplo hablar sobre el tema de sonorizar una película, porque Franklin es sonidista y bueno, y queremos escuchar algunas anécdotas. Franklin, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Encantado de conocerlos y encantado de estar acá bajo de la este luz. lado de la pantalla, Exacto. porque normalmente estás detrás de cámara. Donde hay menos luz, detrás de la cámara. ¿Cómo te sientes, Franklin, con eso? Debe ser muy extraño para ti. Nada, sí, un poquito... De aquel lado uno está más tranquilo, es como su elemento, pero nada, nos tiramos al agua igual. Claro que sí. Franklin, ¿cómo llegas a trabajar en los proyectos de cine? Todo empezó con un evento político-social que afectó el negocio de la música en Venezuela. Para el momento en que yo hice el pase al tema del audiovisual, yo trabajaba en producción musical. Yo trabajaba en los estudios de grabación de una gran empresa discográfica en Venezuela, una de las dos grandes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esa? Trabajaba en los estudios de sonográfica. Ah, claro, sí. Y los estudios de sonográfica eran una cosa muy bien planificada, muy grande. Probablemente era el único estudio de grabación en Venezuela que no fue hecho a partir de una casa que existía o un espacio que existía, sino que desde los planos se diseñó para hacer un espacio con para todos los producir detalles. discografía de muy alta manufactura y de ahí, pues bueno, cualquier cantidad de gente muy famosa y notoria a nivel musical. Sí, mucha gente pasó por allí internacionalmente a trabajar. Iban a Venezuela a grabar su material, pero ¿cómo conectaste con el tema del cine? Porque son dos cosas distintas, ¿eh? Estamos hablando de que estabas en un estudio musical y ahora estamos hablando de que llegas a trabajar en películas. Sí, entonces hubo como esta suerte de evento sociopolítico en el que el negocio de la música se vino abajo. Sí. El negocio de la música se vino abajo por el tema de la piratería, el auge del MP3. Y de allí, en esa misma estructura, un canal de televisión que ya no existe en Venezuela decidió hacer la producción de un reality show. Nada, yo pues conocí el estudio muy bien y seguí y empecé allí mi parte de trabajar para imagen. Claro, porque pasaste literalmente de un estudio de grabación de música ahora un estudio de grabación de televisión. Donde primero habían cámaras y después todo lo demás. Pero mira, y en esta transición, que son dos cosas diferentes, o sea, trabajar con ingeniería de sonido para una música, percusión, instrumento, etcétera, todo lo que conlleva. Ahora trabajar en un set de televisión. Y te fue difícil incluso, porque estamos hablando de que en ese momento Venezuela estaba pasando por una situación donde la piratería literalmente acabó con el tema de la música. Y no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. O sea, el negocio de la música tuvo que cambiar para poder seguir siendo rentable. Claro. Y estando trabajando en ese primer programa de televisión que iba en vivo muchas veces, que la mayoría era parte grabada, parte en vivo, porque era un reality que estaba grabando las 24 horas del día. Allí, pues nada, como mi experiencia laboral del momento llegó a manos de la persona encargada de la parte de sonido del canal de televisión, y allí fui seleccionado como para unos grupos de producción experimentales que eran muy pequeños. Nosotros éramos un crew de 5 personas. O sea, dirección, cámara DP, el productor, el sonidista y un asistente técnico. Y 5 personas teníamos la capacidad y los equipos dentro de un solo vehículo de salir a filmar escenas del nivel de la telenovela que se producía. ¿Qué novela era esa? Yo hice muchas. Recuerdo de las más notorias, quizás más vendidas a nivel internacional, una que se llama Amantes. No sé. ¿Y tantas? Sí, hice mucha telenovela en RCTV. Ah, ok.
Y a partir de allí, esta persona, que es la que en un principio me selecciona sin conocerme, pues nos hace parte de estos pequeños grupos que tenían esas calificaciones, al menos profesionales. No voy a decir técnicas en el momento porque el audiovisual para mí era una cosa en la que yo no pensaba. Claro. Porque yo era absolutamente feliz dentro del estudio de grabación. O sea, el estudio De de grabación grabación musical, o sea, sí, a el nivel estudio de musical. producción musical era un espacio muy lúdico, de muy buena vibra. O sea, era un lugar en el que yo me sentía muy a gusto. Y normalmente éramos 4 o 5 personas en un ambiente mucho más oscuro que este, relajando todo el tiempo y haciendo Sí. música maravillosa. Ahora, cuando empiezas a trabajar para el cine, ¿fue aquí en este país o fue en Venezuela? No, fue justamente en Venezuela. Entonces, Ok. como parte de ingresar a estos grupos de telenovela, tuvo un entrenamiento muy intenso de 3 meses que involucró cineastas Entiendo. bastante reconocidos. O sea, Y por ahí es donde ejemplo, empieza a hacer match, como sí, dicen. por ejemplo, o sea, la idea era que estos pequeños grupos de 5 personas, cada uno tenía un oficio, pero que cada uno tuviera un conocimiento suficiente del trabajo del otro como para incluso poder un día alado por los pelos poder sustituirlo. O sea, podíamos salir sin cualquiera de ellos y lograr hacer el Claro, plan de claro. rodaje, que es lo que uno tiene que hacer. Pues a uno le dan un plan de rodaje y uno tiene que llegar con eso grabado. Hay una diferencia muy grande entre hacer televisión y cine. A nivel de sonidista, ¿cómo sería esa diferencia entonces? En ese momento, la diferencia básica era Ajá. que usualmente en cine se hace doble sistema. El doble Ok. sistema ¿En qué es, consiste ese el doble sistema es una grabadora que está conmigo, Ujú. que no tiene contacto físico con la cámara. Ok. Solamente audio. La cámara incluso puede no estar grabando sonido, pero sí está sincronizada a la grabadora con un sistema de código de tiempo. Ok. El código de tiempo es una de esas cosas que nadie habla, pero que sostiene todo lo que están viendo Sí. acá. Y entonces con un generador de código de tiempo yo alimento mi grabadora, puedo alimentar la cámara y ellas van trabajando al mismo tiempo. Cuando eso se lanza dentro del sistema de edición, eso cae en Ok, sincro sonido ok. y video. Esa es la principal diferencia entre el sonido para televisión Qué y interesante. para cine. En el caso del multicámara también se utiliza mucho el código de tiempo porque existen estas claquetas, las que hacen el clap, Sí. que tienen estos numeritos andando. Ese número andando es el código de tiempo. Y si las 3 cámaras ven el código de tiempo, se pueden sincronizar para un programa en vivo como este. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante. La gente piensa que lo ven más como, como un accesorio, incluso hasta para un souvenir de algo, pero no entienden para qué significan las Sí, plaquetas. es un lindo accesorio para hacerse la foto. Sí. Y la mayoría del tiempo se usa para eso, pero su función es para el multicámara. Las aplicaciones de mucha cuenta de cámaras son raras. Yo solo en una película, por ejemplo, llegué a tener 5 cámaras andando, Wow. que era una película que se hizo en una de las instalaciones más impresionantes para filmar que tiene este país, o al menos para mí, que es el tanque del Ántica. ¿Eso dónde queda? El tanque del Ántica queda cerca de Juan Dolio y Ok. es Sí. un tanque Ya sé cuál es, sí, absurdamente sí. grande que tiene todas las facilidades y Tengo entendido que allí, creo yo, no lo sé, no lo sé, que allí iban a hacer o hicieron unas escenas de Piratas del Caribe, creo yo, por el tema. No lo sé, eso fue lo que yo llegué a escuchar, eh, pero sí sé que las instalaciones son impresionantes. No he ido, he visto fotos, sí, no, pero es bastante adelantado en su caso. sí, el tanque como rápidamente es muy grande, la mayoría de su profundidad es de unos 4 pies y tanto, 1,40 m. Ujú. Tiene máquinas que generan olas, Sí, tiene máquinas que generan tormentas, máquinas de wow, lluvia, todo este tipo de cosas. Allí trabajé un par de veces, las 2 veces implicaban naufragio. ok.
Y, ¿Qué película podemos encontrar en tu currículum, por cierto? esa película fue un trabajo para Discovery Channel. Ok. Fue un trabajo muy frenético. Era la primera vez que Discovery Channel iba a hacer una ficción para la Semana del Tiburón. Ah, ok. Qué interesante. Ajá, sí, y entonces, bueno, todo fue muy atípico. Ujú, Al final, cada producción cinematográfica tiene como su propia identidad, su propia manera de ser. ujú. No hay lineamientos generales del crew de cine, Ok. pero nunca son absolutos tampoco. Por ejemplo, en esta película, en la mayoría del cine se trabaja con una cámara, que es Ujú. como la diferencia Sí. más típica entre la televisión y el cine. Pero cada vez más se están usando dos cámaras simultáneas. Ok. En este en particular, al ser una película de naufragio, que la mayoría del tiempo estuvo en el agua, llegamos a tener tres cámaras flotando en el agua, metidas en housings Ujú. herméticos, una en dolly, una cámara que se movía en dolly en estos pasillos que se pueden poner en cualquier parte del tanque, y otra cámara en una grúa gigantesca para tener un plano general de todo eso. Y teníamos un director que al mismo tiempo era el director de fotografía. Ok, Entonces, interesante esto. es una situación que es poco común en Ujú, cine. De pronto sí me he topado directores fotógrafos ujú. en publicidad, en proyectos que son de un día y que no ameritan gran cosa, pero tener Los la dos cargos, sí. cabeza en una cosa tan larga como una película, ¿sabes? Te quiere pues ¿Y qué tiempo se tomaron ustedes haciendo las grabaciones ahí en el tanque? Esta película tuvo que hacerse muy poco tiempo, Ok. porque esta película que se llama Capsized Blood in the Water, esta película ya tenía fecha de estreno antes de entrar en producción. Qué presión, ¿eh? Porque iba a la Semana del Tiburón. Claro, O sea, la claro. Semana del Es Tiburón un ya estaba proyecto, planificada sí. desde el año anterior. Sí, sí, pues eso es una temporada Ajá. indiscutible de Discovery Channel que sin duda alguna, sí o sí, en esa semana tienen que ponerlo. Semana del Tiburón. Sí, sí. O sea, y además es interesantísimo. Ujú, O sea, claro. siempre estrenan buen material, siempre tienen Sí. material nuevo y tienen un montón de años haciendo la Semana del Tiburón, y siempre sigue siendo Y nunca fresco. decepciona, nunca Ajá. decepciona. ¿Y qué otros títulos podemos encontrar en tu perfil? Recientemente, el año pasado hicimos una producción también para Atlántica. Ok, Esto sí se hizo en sus estudios de Juan Dolio. ok. Es una película que ahora mismo está en postproducción. No, yo creo que puedo decir el título, porque no voy a decir más nada que el título, pero es una película que debería estrenarse a fines de este año. Es Kiki y Kiki, Ok. una película de Humberto Tavares. ¿Y de qué género es? ¿Comedia? ¿Es ficción? Kiki es una película bastante atípica. Es dramedia. Ok, ok. ¿Cómo te encontramos en las redes, Franklin? Eh, Utilizo Instagram, soy @elsonidista. Así mismo, el Ajá. sonidista. Sí. Tengo muchísimo tiempo con Instagram, pero en verdad lo utilizo muy poco. O sea, tan antiguo mi Instagram que todavía solía ser exclusivo de una sola plataforma telefónica. Ok. ¿Qué otras producciones? Hicimos la parte dominicana de una película española que se llama Subes o Bajas, con una actriz Ok. española también, que ella producía y dirigía. Ok, ok. De películas acá, hice el sonido de El App, esta película de Punky. ¿De aquí, de aquí? Sí, una película Ok. dominicana. Ok. De total producción dominicana, que esta película iba de una persona que desarrollaba una aplicación que era capaz de averiguar muy profundamente la vida de cualquiera Ay, qué con peligro. solo el número telefónico. Ok, es un peligro que la mujer mía no consiga esa aplicación porque... Ajá. Esa película también se rodó, bueno, en locaciones
de toda la ciudad. Incluso hizo unos días también en los estudios del Antica, que son también una instalación de clase mundial para cualquier producción de cualquier nivel que quiera venir. O Claro, sea, claro. es absurdo la cantidad de recursos técnicos y humanos que tiene la República Dominicana para hacer cine. O sea, Sí. o sea, No, hay mucho material, Franklin, que la gente subestima que hay aquí en República Dominicana con respecto al séptimo arte. Pero Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos súper contentos de haber compartido contigo. Así Gracias que a bienvenido ustedes. siempre.